capítulos 46. Ahí me va a disculpar, primero por no traer la corbata. Me regalaron unas corbatas bien bonitas, fíjese. Y traía una, pero según yo la había echado en la mochila y quedó en la cama. Perdón, pero ya llegué a ese punto donde se olvida todo. Ya es la edad. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, el versículo 1 de Salmos 46. Dios es nuestro amparo. ¿Qué más es nuestro Dios? Fortaleza. ¿Qué es? Nuestro pronto auxilio. Y aun cuando en las tribulaciones. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por ponerse de pie ante la palabra. Fíjese que el tema para hoy es ¿hasta dónde involucrar a Dios en mi vida? Esto lo recordaba, era una de las preguntas que me hacía cuando era jovencito. ¿Hasta dónde involucrar a Dios en mi vida? ¿Por qué? Porque sucedían muchas cosas. Mi familia fue en ese momento la primera pausa para que hoy no quiero ir, pero debo de ir a la iglesia. Pero eran mis padres inconscientemente los que hacían ese detalle. Inconscientemente hubo un tiempo cuando se molestaron porque me bauticé, fíjese. Pero creo que ya hablando con ellos en el tiempo, después de habernos pedido perdón con mi padre y se lo he contado, fue porque no les dije. O sea, yo llegué a la iglesia, ahí hay bata, me la pongo, ¿quién bautiza? Él, hice la filita y me bautizaron. Y yo bien contento. Cuando les conté, fue el enojo. Pero ante esos detalles, ¿hasta dónde involucrar a Dios en nuestras vidas? ¿Será que hay una cinta de medir? O como lo decimos acá eclesiásticamente, ¿habrá una vara de medir? ¿Será que cuando yo dije, Señor, sí te acepto, hasta ese punto debo de involucrar a Dios? ¿O debo de involucrar a Jesús y a Dios hasta el punto, un paso antes de la religiosidad? ¿Será que la religiosidad como tal es mala? ¿Será que en algún momento hemos sido religiosos? ¿Qué tan bueno habrá sido? En nuestra mente probable digamos no es bueno. De hecho sí hubo un tiempo que yo lo mantenía, pero ya vamos a ir escuchando. Pero con esto de que las personas no pueden hacer sentir mal, con el tiempo la gente va expresando palabras para hacerle sentir mal. Usted quiere involucrar más a Dios, pero siempre se muestra algo en lo cual lo detiene. Y si somos adultos, más aún. Eh, Palabras que nos hacen sentir mal, y no solo en lo personal, sino que también como iglesia. Permítame decirle uno, en los años 1500, allá en unas colinas, las colinas, si lo pronuncio bien, se llamaban Zurich, en Suiza, se estaba formando un grupo de cristianos. Este grupo de cristianos eran fuera de la religión que estaba en el momento y les habían puesto un apodo, los rebautizadores. Usted dirá, no se oye mal, ¿verdad? A nuestra época quizás no lo podamos sentir mal, pero en ese momento quizás algunos de ellos, a los líderes, por lo que hemos leído, les causaba enojo y a otros mucha preocupación. ¿Por qué? Porque el hecho que dijeran, mira, allí va un rebautizador, yo sé que él es uno. Para los años 1500, si usted leyó lo que iniciaba en ese momento con alguien llamado o de apellido Torquemada, usted sabrá las atrocidades que se hacían en ese momento. Un apodo, ¿verdad? Los rebautizadores. Cuando mi persona ya en los años 90 empezó a ir a la iglesia, se escuchaba este término, ahí van los aleluya. Y no sé si a las personas les molestaba, a los que eran hermanos en Cristo, porque en este momento no lo recuerdo. Traté de recordarlo, pero no pude. Pero a este momento decía yo, si los hermanos se molestaban y si hubieran comprendido bien toda la frase, les hubiera dado más ímpetu para seguir a Dios. Porque, como aquí nos han enseñado, aleluya significa alabar a Dios, ¿sí? Entonces cuando por motivo de burla la gente decía, ve ahí vienen los aleluya, bendito Dios, ellos están diciendo, allí vienen los que alaban a Dios. Qué bien, ¿verdad? Sí,
ya con manera de dañar. Ve, ahí van los hermanitos, ve. Ese es otro de los que escuchaba. Y eso de los hermanitos en pequeño no era por cariño, era por ese desprecio, ¿va? De que veían algo en nosotros pero no sabían qué. Aquí viene uno más difícil, y digo más difícil porque de él sí me acuerdo. Quizás hubo un par de personas que ya me lo dijeron personalmente. Ve, ahí va el fanático. Pero ante fanático hay otra palabra, aficionado. ¿Cuál será la diferencia? Quizás a su mente ya se vino un deporte, ¿verdad? El fútbol. Y fíjense que ahora que trato de buscar la definición de esta palabra, si a usted le han dicho fanático, fíjese que no está mal, porque en su definición significa que usted está preocupado, significa que usted está o entusiasmado, pero de una manera amplia, que la definición lo lleva al punto de exageradamente. Yo lo llevaría en esos tiempos, cuando me lo dijeron, llegando a ese tiempo, yo exageradamente lo cambiaría por pasión, porque todo líder que he observado, que se me viene a la mente, y cada uno de esos líderes y pastores, lo que han sufrido ha sido por esa pasión al evangelio. Entonces, esa palabra no es mala. Siempre que usted ha estado preocupado por su culto, ya es hora de salir y en el momento le ponen una reunión, es jueves y ya no pudo venir, y usted tenía toda la intención, ¿verdad? Eso significa fanático. Fanático es mejor que aficionado, porque el fanático, si su equipo juega aquí, lo paga. Si juega a 300 kilómetros, lo paga. Si le dicen, mira, hoy va a haber membresía, compra la tarjeta y lo paga. Ya tiene la camisa de un año y dice, esta es la del campeonato pasado. En su mente dice que va a tener fe y que en este año van a volver a ganar, y se compran otra camisa. Pero más o menos de ese camino nosotros deberíamos llevar para con Dios. ¿Hasta dónde involucrar a Dios en nuestra vida? ¿Me podría aportar algo a usted? ¿Qué le han dicho a usted? ¿Habrá otra frase? ¿Quién podría levantar la mano y expresarla? Quizás se la han dicho a usted, o mejor aún, ¿desea compartir otra más? No. Algunos por ahí, cercanos a mi casa, decía, ya va a empezar la venta de tortillas. Y en esa edad yo decía, ¿y qué significa? ¿Ya van a salir las tortillas o ya van a vender las tortillas? Era porque arribita de la casa había una lomita, y allí había lo que llamamos casa de oración. Y entonces los hermanos ahí tipo 5:30 empezaban a cantar, y todas las alabanzas las aplaudían la mayoría. Entonces fui comprendiendo a lo que se referían mis vecinos con ya van a empezar las tortillas, o ya van a empezar a vender las tortillas, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Difícil, y viene más difícil cuando los mismos hermanos en Cristo somos los que lastimamos a otros. ¿Por qué? Porque como él no es de mi iglesia, imagínese este ejemplo. Ah, mire, ¿y qué tal? Platicando con usted, mucho gusto, yo me llamo fulano de tal, y usted fulana de tal, y le escucharon el Dios le bendiga. Ah, mire, ¿y usted dónde se congrega? Ah, en tal iglesia. Ah, y ese corta, y ya no le dijeron nada. Pero usted está observando que saluda a otra persona, le dice dónde se congrega, y como pertenece a la misma denominación, mira, fíjate que empezaron a decir esto del culto, dijeron este versículo, ta, 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 ta. Y yo me quedo pensando, ¿por qué ella, que se congrega igual, por qué ese versículo no me lo expresó a mí, ya que no sabe si soy cristiano y no sabe si ella le puede dar a mi vida también esa fe, ¿verdad? Ese avance para seguir en Cristo, sino que ella misma ha permitido que esto se vaya bajando. De hecho, hay lugares que también le preguntan dónde usted se congrega para poderle contratar si profesa, digámoslo así, la misma fe. Entre cristianos había un pastor que nos contaba esto hace como un poco más de 10 años. Él a veces se sentía mal cuando lo expresaba porque a él se lo decían. No a él, sino que a donde él se congregaba, a toda la congregación en sí. Los mismos cristianos de otra denominación les decían, mira, por el uniforme, ¿verdad? Ahí van los refrigeradoras. Y a él me comentaba el por qué les decían
así. Los mismos cristianos son los que también nos involucramos en minorizar esto. Pero todo esto se lo menciono porque a algunos nos lleva a pensar ya no ir, ¿verdad? Fíjese esta comparación. Si yo tuviera un empleo público, y ya sabe a lo que me refiero con eso, y yo digo, la hermana tal o el hermano tal tiene estas cualidades, a él me lo voy a llevar para que me ayude. Un suponer, estoy ganando $4,000, pero la plaza que debo de cubrir, usted va a ganar $2,000. Para aquellos que tenemos ese sueldo mínimo, y yo le digo, mire hermana, tráigame su currículum, mire si cumple con esto, con esto, con esto, no le voy a decir a los demás hermanos porque solo es una plaza. Entonces, a ver si le sale a usted. Vamos a bajar tierra, mar, lo que sea, por cumplir con todo, porque inclusive ya nos dijeron cuánto vamos a ganar, ¿verdad? Se cuadriplica en mi caso, o sextuplica en este caso, cuánto podríamos ganar. Pero muchos decimos, ya no voy a ir, porque la hermana tal que está allá no me saludó, porque aquel que está allá no me cae bien. Y ambas cosas no están bien, porque todos estamos viniendo a aprender. Usted ha escuchado que algunos dicen que este es el hospital del alma y debemos aprender a no molestar a los demás. Con ese ímpetu de haber escuchado $1,800, $2,000, a mí no me va a importar cómo poderlo obtener. Entonces le invito a cada uno de ustedes a que no le importe lo que escuche dentro de la congregación, a que no le importe lo que vea, a que no le importe lo que hagan los demás, porque si nuestra salvación dependiera del que tenemos a la par, todos nos fregamos ya. Pero depende de aquel que con amor hasta le dio su vida a usted y a mí. Entonces, por amor a Él, en ese ímpetu debemos de correr siempre a Él, siempre a la gracia. Habrán formas de poderlo hacer. Esta semana me contaban de una persona, se me olvidó el nombre, y esta persona tiene un canal de YouTube. A él le encanta expresar lo que sucede en la sociedad en un tema específico. Lo vamos a dejar de lado cuál tema es. Lo importante es que él tiene una forma de expresarse bien bonita, ¿verdad? Va por palabras, etcétera, etcétera, que yo que no lo sigo y que lo vi por un ratito, me dejó escuchándole. Cuando ya faltan minutos para poder terminar, porque uno observa el video y ya le faltan unos segundos, él expresa una forma para la cual usted se acerque a Dios. Wow, ¿verdad? Una persona que está involucrando a Dios. Primero Dios, este joven sea cristiano, y primero Dios, este joven siga haciendo esto. Está involucrando a Dios. No lo está llevando, porque dicho sea de paso, alguna frase hemos tenido como por ejemplo, es que siempre Dios anda conmigo. No se trata de llevarlo, le dije, se trata de involucrarlo. Es más, a Dios no le podemos llevar, porque ya que somos dependientes de Él y que la Escritura dice que el mundo es el estrado de sus pies, entonces Él está en cualquier lugar. Dicho sea de paso, donde nos congreguemos 2 o más en su nombre, otras cosas van a suceder, y muy interesantes, por cierto. Entonces hasta aquí, hermanos, como que ya tenemos esa vara de medir, ¿verdad? Hasta dónde podemos involucrar a Dios. ¿Desea usted involucrarlo en sus reuniones fuera de la iglesia? Busque conmigo Hechos 2:42. Amén. Ya vimos lo que nos puede, ¿verdad?, desanimar, entre otras cosas que probablemente se le hayan venido a la mente. Pero vamos a ver qué nos dice el Padre para continuar con él. Escuchaba, amén. Se lo leo también acá y dice que y perseveraban, dice. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y oraciones. Como se trata de poderle expresar Biblia, usted me dirá que el contexto era que inclusive habían personas que vendían sus propiedades
esto lo llevaban todo a donde los apóstoles y esto servía para la alimentación en general de los que allí se reunían en ese momento. Pero hay dos frases bien importantes. Dicen que tenían comunión e inclusive también para orar. Pero fuera del culto, respóndaselo usted en su mente. ¿Se ha reunido con otras personas no en horas de culto? Y si su respuesta es sí, ha sido para lo que dice el versículo, en comunión y para orar. Dicho sea de paso, no hablo de que podamos invitarnos a nuestras casas, porque esto también podría traer otros detalles, ¿verdad? Podríamos decir que también aún no estamos como totalmente preparados para eso. Pero, por favor, tendríamos que estarlo. Busque conmigo 2 Corintios, en su capítulo 5, versículo 17. Los humanos podemos causar molestias, podemos causar inconvenientes. Los seres humanos no somos difíciles. Las situaciones nos hacen que seamos complicados. Algunos podremos decir que será lo moral, otros podamos decir que es la cultura y otros podamos asentar con nuestra mente, sí, tiene razón. Pero 2 Corintios 5:17, ¿qué le dice? Las cosas viejas, las cosas que me permitían ir al pecado o hacer pecado, ahora ya no están. Las cosas las ha hecho nuevas. Y como las ha hecho nuevas, llamémoslo así, en ese chip me ha puesto ya lo moral, me ha puesto ya lo cultural y sobre todo lo espiritual. Entonces, en lo espiritual es donde cada uno de nosotros deberíamos de poder trabajar en ello. ¿Cómo así? No para todos. Después le explico por qué. Ya no debemos estar en la etapa que Dios ve mi intención. Muchos de nosotros, y yo soy el primero, repito, ya no debemos estar en la etapa de que Dios ve la intención de mi corazón. Hermanos, en esta etapa ya no debemos de estar. En esa etapa va involucrado que si yo tengo pareja, pero ella no desea venir, por el contrario, tengo que tener más ímpetu de venir para orar por ella y para que aquí esté. O lo contrario, ¿verdad? Siempre estar orando acá. En esa etapa tampoco debemos de estar porque es la etapa donde nos involucramos en cuestiones que ya no deben de ser. ¿Sí? A molestarme por un horario de servicio, los que tenemos muchos años de estar, ya no se puede. Y no es que lo diga yo, son los versículos. Dice Hechos 2:42 que se reunían en comunión y para orar. Aquí todos debemos de estar en comunión y para orar. 2 Corintios dice que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Si yo lo creo, ya debo de saltar de esta etapa. Y esas dos cosas de muchas que se escuchan, y con una hubiera bastado expresársela. Pero ya no debemos de estar en la etapa de que Dios ve la intención de mi corazón. Muchos tampoco ya no debemos de estar en la etapa de que me veo los cambios, Dios me ve mis cambios. Es que yo soy de mecha corta. Yo antes quebraba los celulares, pero ahora solo los tiro y hace el sonido. Sí, pero siempre lo rajó y ya no le sirvió. Si se raja la pantalla, hasta ahí quedó, ¿verdad? Entonces, muchos ya no debemos de estar en la etapa de que me veo cambios. Muchos, ¿en qué etapa debemos de estar ya? Por los años que tenemos de estar con Dios, debemos de estar en la etapa de que los demás ven mi cambio. Que alguien se pusiera a gritar Jesús, hijo de David, esa persona sabía que el que iba pasando le iba a poder dar algo. Otro que le decía, este es mi trabajo, estoy de vigilante, no me puedo mover, pero yo sé que tú puedes ir. Y
Jesús le decía, te tengo una sorpresa, fíjate que no voy a ir. Y no le decía nada. Cuando esta persona llegaba a su casa, le tenían contentos la noticia de que la niña había mejorado. Y él preguntó a qué hora y le dijeron en tales horas. Él recordó que era la hora en la que estaba hablando con él. Le demostró que no era ni necesario llegar físicamente a su casa. Y así fue. Y la niña recibió esa bendición. Entonces, así personas podrían acercarse a nosotros de allá afuera para decirnos, mire, fíjese que su iglesia es distinta, ¿qué tienen ahí? ¿Puedo ir? O cuando usted pueda acercarse a la persona, la mayoría le diga, sí, voy a ir, ¿a dónde le espero? Muchos debemos de estar en esa etapa. Para el 100%, quienes todavía no, para que no se puedan sentir mal, son los que hasta hace poco han recibido a Cristo como su Salvador personal. Van llegando a la iglesia, desconocen muchas cosas, algunas frases no las entienden, etcétera, etcétera. Por allí podríamos ir, ¿sí? Tenga siempre en cuenta también, repitiendo eso de poder venir a la iglesia, es que hay otro versículo que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Nuestra carne se molesta y muchísimo. Y hay que aplanarla hasta en situaciones en cuanto no nos hemos metido. Por donde me muevo laboralmente hay algo que no debo de hacer y es poner mi voz fuerte. O un grandote me botó a un pequeñito y el pequeñito sonó como coco en la cancha, se golpeó la cabeza. Entonces, por todo el panorama, porque lo observé todo como que si yo era cámara, tenía cierto porcentaje de culpa la persona que ya está de mayor de 12 años. Entonces lo que expresé fuerte fue de que ¿por qué se va a esconder al baño en vez de salir y podérmele pedir perdón al pequeñito? Luego me senté, ¿verdad? Y Señor, ¿verdad? Aquí yo ya estoy medio loco porque este chamaquito no es mío, ¿verdad? Solo es mi estudiante, pero me enojé como que si hubiese sido un padre. Entonces, hasta en esos detalles también hay que tener calma. En ese detalle de que la carne se nos puede alterar, debemos de pedirle al Señor, tenerlo siempre en cuenta, de que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Y cercano a nosotros siempre va a estar Dios, pero siempre va a estar aquel ser que utilice a otros para hacer cosas desagradables, ¿sí? Hay un detalle también, y creo que ya se los expresaba. Les decía, ahí van los que van a echar tortillas, ¿verdad? No sé si a usted también le habrán dicho, sos un religioso. Fíjese que la palabra religioso significa una persona que tiene acción y obviamente eso le va a causar un efecto, yo se lo voy a decir así, de unir fuertemente, de unirse fuertemente. La verdadera definición dice ligar, pero ligar es lo mismo que unir. Entonces, unirse fuertemente. Eso es lo que significa. Pero si en la iglesia donde se congregan las personas que nos están escuchando por las redes sociales, hay poca Biblia y mucha norma de hombre, ahí la definición de religión está mala, porque a la persona le están enseñando normas de hombre. Y esas normas son los que lo lleva a criticar a otras personas y no sabe que lo que está haciendo es criticar a otro hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pero si usted también piensa que aquí se le está dando palabra de Dios, entonces, bendito Dios, estamos haciendo una acción que tiene el efecto de usted en usted para unirlo con la palabra de Dios. Entonces usted es un religioso y alégrese por eso, porque no le están diciendo nada malo. Usted se está involucrando. Le dicen fanático, alégrese, diga amén. ¿Por qué? Porque ya vimos su definición, ¿sí? Y esto llega a mucho más. Hay personas que se aprenden versículos bíblicos y hacen lo siguiente. Solo piense en usted. Cuando usted tiene tiempo de no ver a un familiar, piense en unos segunditos
¿cuál es la respuesta que le da? Inclusive en broma, ¿sí? Hey, pensé que ya te habías muerto vos. Vamos a escuchar unas frases que yo las he escuchado, ¿verdad? Pues que te habías muerto vos. Y podría ser en broma, ¿verdad? Ve, al fin te dejas ver, ¿sí? O la buena vida, va, ¿cómo te tiene, va? ¿Sí? O, hola, creído, el más corto, ¿verdad? Entre los jóvenes lo he escuchado eso. ¿Qué onda, creído? Y ya cuando le empujan el hombro al otro, ¿verdad? O de las que me ha pasado a mí, hey, ¿qué tal? Familiar tal, ¿verdad? Él lo andaba buscando. ¿Y para qué me andaba buscando vos? Porque tengo 5, 8 años de no verle, es mi familiar querido y lo quería abrazar, pero qué feo la respuesta que me dio, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Y se lo digo porque hay más, hay involucrado religiosidad. Hay personas que en su mente andan varios versículos y que esos versículos los trasladan a oración. Entonces, cuando tienen un familiar de tanto tiempo de no verle, inmediatamente le saludan, es expresarle ese versículo en oración. Y se lo terminan de decir y a veces se lo hacen como cantado. Mire qué bonito eso, que cuando un familiar que usted no lo ha visto, lo primero que le diga es un versículo bíblico. Nos vamos a sentir mejor que las otras frases que ya he escuchado, que se las he expresado en este momento. ¿Sí? Tienen tiempo de no ver ese familiar y se lo expresan. Y no la andan solo por recitarla, mis hermanos. Se lo traigo porque ellos creen que así están bendiciendo a su familiar. Esa misma oración, algunos la dicen a Dios cuando han logrado comprar una prenda, calzado, ropa interior, ropa exterior, lo que sea de lo que nos pongamos, cuando han logrado comprarla. ¿Sí? Ellos son específicos y no es fiarla. Cuando aquí ha habido oportunidad de ahorrar y saco y compro, cuando llevan esa prenda a casa, este mismo versículo, esta misma oración que le dicen a ese familiar que ha estado lejos, se la expresan a Dios en agradecimiento por lo que han podido comprar. Hay personas que se dedican un tiempo solos. Hay personas que ahí está el celular, no es necesario ponerlo en vibrador, se queda a un lado, estamos vos y yo como pareja. Si hay niños, no importa la edad, no importa cuántos sean, solo ellos. Y si es necesario, va a llegar fulano de tal a la casa y ahí va a estar en el tele, entonces nosotros movámonos al parque o a algún lugar y hagámoslo nosotros. ¿El qué? Que, digámoslo así, ¿verdad? Se desconectan de todo y se empiezan una vez el hombre predicar a su esposa y en la otra semana la señora predicándole al hombre. Y si hay hijos, los niños escuchando ambas predicaciones. En ese momento están conscientes de decirse primero lo que nos agrada. Mira, esta semana me agradó porque te cuesta, pero ya pusiste la ropa sucia donde es. Y te felicito. Te felicito también porque por sí solo te estás levantando temprano. Ya no te están ayudando. Hablando de los adultos, de los esposos. Entonces, después de decirse lo que es agradable, como personas adultas responsables, empiezan, fíjate que en esta semana me dijiste esta frase, no sé si fue por la rapidez, pero me dolió. Entonces la otra persona tiene que escuchar todo y de su corazón en el momento inmediato debe de nacerle, te pido perdón. Y en ese te pido perdón, poder tratar de cambiar, ¿verdad? Porque de eso se trata. Viene el contrario, hace lo mismo. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Que su enojo están seguros que no va a pasar de más de 6 días. ¿Sí? Que con eso aseguran de que no solo están pendientes de escuela bíblica por sus hijos, sino que ellos como adultos enseñándole la palabra. Sé que esto es muy amplio y también podrán expresar otras frases como por ejemplo, porque pues si ellos lo hacen porque no tienen tiempo, ¿verdad? Nosotros no tenemos tiempo, pues para nuestros familiares, para la herencia que dice Salmos que Dios nos ha puesto en nuestro hogar, para aquella ayuda idónea que Dios ha puesto en nuestro hogar, pues ese tiempo debe de surgir. Y esto también no es que se lo esté expresando como obligación, sino que le expreso lo que algunos cristianos hacen con sus parejas. Y algunos con nuestros familiares, los enojos, quizás tendremos alguno y ya nos duró mucho. El día de mañana, primero Dios, me incluyo totalmente,
vamos a poder aprender el hecho de que por qué usted tiene que pausar su ofrenda para irle a pedir a perdón al familiar o al prójimo y después poder agarrar la ofrenda y colocarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos contemporáneos y debemos de llegar a aquel punto para ver ese otro versículo, ¿verdad? Otros también, como último ejemplo, tienen a bien expresarle a sus hijos en ciertos eventos, número 624. Esto también, aquel pastor que me decía lo de la refrigeradora, cada vez que este pastor le tocaba presentación de niños, baby shower, que lo invitaban, decía esto: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro y ponga en ti paz. No dudo que este señor, que ahora es abuelito de más de uno, estoy muy seguro porque lo conozco, que se lo dirá quizás a cada momento a sus nietos, y en fe de que así va a ser. En estos versículos veo totalmente la religión, pero la religión que nos lleva a lo bueno, a lo positivo, porque son versículos bíblicos, ¿sí? También hay otros versículos que nos muestran hasta dónde debemos involucrar a Dios. Debemos de involucrar a Dios, como lo dice Primera de Juan 4:12. Si se lo hallo primero, lo leo. Si hay alguien allá afuera que le ha dicho que ha visto a Dios, que habló con Él, después de leer este versículo, si usted le quiere creer, dependerá de usted. Pero Primera de Juan capítulo 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Juela, si no lo ha visto Isaías, no lo ha visto Job, más o menos allí Pablo, lo que fue, vio a nuestro Salvador bendito, creo que está de más que nosotros inclusive expresemos esas palabras. Pero dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y si su amor se ha perfeccionado en nosotros, lo que de gracia hemos recibido, que es su amor, así ese amor lo vamos a poder expresar a los demás, ¿sí? En el amor es como también podemos involucrar a Dios. También podemos involucrar a Dios con lo que aquí está el primero, ¿verdad? Y le costaba mucho poder tomar esos consejos. Hebreos 3:13. Se lo leo. Dice Hebreos 3:13: antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si nos endurecemos, y vuelvo a los dos ejemplos, y no es crítica, vuelvo a los dos ejemplos. Si me molesto por el día, por la hora del servicio, entonces, ¿será que ando en el amor de Dios o se ha endurecido mi corazón por el engaño del pecado? Lo hago a manera de pregunta porque cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, nos podemos responder. Entonces, si la dureza de nuestro corazón está, si esa es nuestra respuesta, entonces todavía estamos en la etapa donde le decimos a Dios: usted me conoce, ¿sí? Usted me va a perdonar. El sábado pasado una linda predicación, muy linda, y el pastor ya la andaba en su mente de varios días, donde observábamos ese pecado que aparece en el Antiguo Testamento. Pregúntese también si Dios no lo perdonará todo. Ya no lo han predicado también en jueves acá. Si Dios no lo perdonará todo. En nuestras decisiones también, Gálatas 5:13, y me quedo en este. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, ¿a qué fuimos llamados? A libertad. No dudo que usted y yo la tengamos, hermanos, solo que
siempre nos cuesta porque vemos las acciones y no al que nos ha dado la libertad, que es Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya no daremos ejemplo, hay muchas cosas allí que como cristianos estamos dejando pasar porque decimos, es que si no, un religioso, pero hoy que usted en su mente ya tiene la religiosidad, si lo que le dijo el líder, el pastor, viene de la palabra de Dios, deberíamos de atenderlo porque sí somos religiosos para esa parte positiva. Pero si viene para lo que dice aquí, entonces estamos viendo la parte negativa. A manera de conclusión, le leo lo siguiente. Nuevamente, le expresaba que no debemos estar en esas dos etapas. La de Dios ve mi intención y yo como tal me veo cambios. ¿Sí? Porque no vamos a cumplir lo que dice otro versículo. Se lo leo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Hermanos, se lo repito, en fe estoy seguro que usted sabe quién le ha dado esa libertad. Aquí Pablo nos dice que a mí y a usted sabe que estamos llenos de bondad, porque somos nueva criatura. Él sabe que no se puede negar todas las escrituras. Estamos llenos de todo conocimiento. Cuánto hemos aprendido cada uno de los domingos y cada uno de los jueves. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En esa amonestación es que puedo expresar un consejo y como cristiano en el amor de Dios, que no pongo duro mi corazón, lo voy a atender y si así dice Dios que cambie, es de podernos poner en esa etapa de cambiar. Sigamos, ¿sí? No nos alejemos de Dios, Él es el que nos ha dado la libertad. No importa lo que le diga a inclusive su ser más querido, sino que lo que importa es lo que Dios pueda decir de nosotros al final de los días. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por este último versículo, gracias por Romanos 15:14, gracias mi Señor por el principal que fue Salmos 46:1, porque mi Señor, este Salmo 46:1, cuando ya tenemos esa etapa donde los demás ven que sí soy un cristiano, es el momento donde podemos leer del versículo 2 hasta el 11 del capítulo 46 de Salmos. Le invito a mi hermano y hermana que lo pueda leer. Gracias, Padre, por mostrarnos cada uno de esos detalles. Perdón si a cada uno de mis hermanos les recordé aquellas cosas que ha tenido que pasar, o probablemente el que nos ve, nos escucha también por las redes sociales, estará pasando muchas cosas fuertes, desde cerrarle la puerta y ponerle la comida cerca de la comida de la mascota, y no estoy inventando, solo porque el joven estaba yendo a una iglesia evangélica, como otro ejemplo fuerte a las muchas cosas que también usted habrá pasado o estará pasando. Eso le debe de permitir acercarse más al que le ha dado la bondad, al que nos ha dado la bondad, al que nos ha dado la libertad. Cuesta mucho porque también hubo personas que nos bajaron nuestra autoestima. Hubo personas cuando nosotros no éramos cristianos y hacían maldades en nuestro hogar. ¿Será que de los que nos están escuchando o estará aquí sentado, tuvo que pasar esa etapa de que un familiar le tocaba y no podía gritarlo? Entre otras cosas que tuvo que pasar, golpes fuertes, maltrato a su mamá o maltrato fuerte a su papá de parte de los vecinos. Fueron ustedes una familia que le dijeron, y hasta chasqueando los dedos, ¿verdad? Los quiero fuera de aquí el día de mañana. Y sus padres, ustedes no comprendieron, no midieron cuánto realmente esto puso de malas a sus padres, porque tenían que irse y no saber a dónde. Y entre más cosas que nos podrán haber pasado y que se las está recordando ahorita con dolor, es momento de pedirle a aquel que nos ha dado la libertad, que esa libertad gobierne completamente nuestro cuerpo, que sea el Espíritu Santo permitiéndolo recordar, pero sin el daño,
porque es muy difícil decirle que no se lo pueda borrar, pero el Padre puede hacerlo todo posible. Señor, cualquiera que haya sido nuestra situación, que hasta el día de hoy nos duele, pedimos perdón, mi Señor. Pedimos perdón también por aquel hijo que el quien nos se los está criando es el celular el mayor tiempo de los días. Le pedimos perdón, Padre bendito, cuando en el castigo lo hemos ampliado de tal manera que quizás ahorita nos estamos dando cuenta de que estamos creando ese alejamiento con ellos. Entre otras cosas que el Espíritu Santo pueda estar poniendo a nuestra mente, es porque nos está diciendo que eso podemos seguir, nos está diciendo que eso es lo que también podemos dejar. Es esa bendición de que no hay un sacerdote, no existe ya para nosotros. Sí, como ejemplo o comparación en Malaquías hasta Génesis, pero para nosotros ya se puso roto el velo, no para libertinaje, lo acabamos de escuchar. No podemos tomar esa libertad como ocasión para hacer cosas que no son agradables a Dios, sino que el velo se rompió para que nosotros inclusive vayamos de espaldas al lugar santísimo, es decir, en el lugar donde usted ora, para decirle: Señor, aquí estoy y necesito varias cosas de usted, le suplico varias cosas de usted, que me ayude a olvidar o que me ayude a recordar, perdonando también a la persona que me hizo daño, perdonar, Padre bendito, a la persona que me está haciendo daño y que le pueda abrir sus ojos. Eso también está en la Biblia. Giesi fue uno de los que, orando la otra persona, el profeta, Dios le abrió los ojos. Entonces, que Dios le pueda abrir los ojos a esa persona que nos está maltratando, no solo en nuestro hogar, sino que también en el ambiente laboral. Muchos de nosotros, ¿cómo no desearíamos salirnos de allí? Pero al salirnos de allí nos da miedo porque no sabemos si podremos obtener otro empleo rápido, y hay que pagar esto, lo otro, y cómo lo vamos a pagar. Entonces, lo que nos corresponde y que nos va a costar mucho también son varios días de rodillas ante nuestro Dios, pidiéndole que haga esos milagros. Padre bendito, con todo y esto que hemos recordado, con todo esto que hemos escuchado de su palabra, le suplicamos, mi Señor, que nos lleve con esa paz, porque al tener esa paz, Padre bendito, lo que hemos aprendido es de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puestos en pie, mis hermanos, si así usted lo ha decidido, gloria a Dios. Si usted así lo ha decidido, ofrenda, o si usted así le llama diezmo, usted sabe que esa siempre es mi frase, así lo expreso. Pues